Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una transmisión más en lo que hay. Saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Toño Flores Vargas, director general del portal palabrasclaras.mx. Buenas noches, Toño. Hola Pepe, buenas noches. No hace tanto frío como se había pronosticado, pero va a estar muy caliente el programa el día de hoy, ¿no crees? Así es, la temperatura a todo lo que da, hablando de temas de análisis político. Tendremos esta noche a un invitado de lujo. Fíjese usted que nos acompañará el destacado economista, investigador académico, exfuncionario, vamos, experto en muchos temas, sobre todo de finanzas públicas y de otros tópicos que tienen que ver con la administración pública. Por supuesto que estará aquí con nosotros Rafael Arias Hernández, destacado economista, y que va a hablar nada más y nada menos que de el reciente primer informe de gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pero con cifras y con datos, o sea, no es así como que un análisis de saliva como luego se suele decir, no, con cifras y con datos. Rafael Arias Hernández va a hacer una glosa del primer informe de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, porque pues se manejaron mucho las cuentas alegres, ¿no? O las alabanzas y Aplausos y autocomplacencias. así ahí hubo agradecimientos cuando no habría nada que agradecerles, porque pues es su chamba, para eso se les paga, ¿no? A los funcionarios públicos. Así es, pero bueno, tendremos otros temas también, las comparecencias, ¿no? Hoy arrancaron efectivamente, Pepe, tocó el turno del secretario general de gobierno. Bueno, ya no es general, nada más es secretario de gobierno. Eric Patrocinio Cisneros Burgos hoy compareció ante los diputados del Congreso local. Pues en términos generales le fue bien, muy cómodo. Pocos lo pudieron incomodar, ciertamente. Llamó la atención que durante su comparecencia pues dio la noticia de que habían detenido al secretario particular de la actual secretaria de Desarrollo de Medio Ambiente, perdón, por estos temas que han estado en la agenda pública del acoso sexual, ¿no? Y el hostigamiento laboral. Fue detenido, ya se encuentra preso en este momento, bueno, sujeto a proceso, y de ahí en fuera, pues, con un discurso, pues, ya muy tradicional de la 4T. Así es, y hay que destacar que en la sesión de la tarde-noche de ayer fue precisamente la diputada Erika Ayala Ríos quien hizo una seria acusación sobre acoso sexual en dependencias del gobierno de la 4T, y de manera particular señaló este bochornoso y vergonzoso caso de la SEDEMA, de la Secretaría de Desarrollo del Medio Ambiente, en donde este secretario particular de la titular pues acosaba a más de dos o tres empleadas, haciéndose valer de su posición como jefe. Y bueno, pues hoy fue detenido. ¿Qué hubiera pasado si la legisladora no hubiera denunciado ayer en tribuna el caso? ¿Seguiría todavía libre este personaje, este funcionario? Habrá que ver. Habrá que ver, y bueno, pues mañana en esta misma ronda de comparecencias tocará el turno a la Secretaría de Finanzas y Planeación a cargo de José Luis Lima Franco, y bueno, vamos como bien lo adelantaste con el maestro Rafael Arias Hernández, pues a ver todo este desglose del gasto público, del informe del gasto público, que dicho sea de paso se encuentra justamente en la página de esta secretaría ahí difundido, es información pública, y bueno, ya hablaremos de todos esos temas, Pepe. Pues eso y más aquí en lo que hay. Quédese con nosotros, ¿no? Comenzamos. Era justo a tiempo, A tiempo, porque es un programa en vivo, no es un programa grabado. Y bueno, pues en tiempo real estamos informando y comentando pues los grandes acontecimientos
que hay aquí en el estado de Veracruz. Y bueno, pues tenemos aquí, como lo decía al principio, un invitado de lujo, el buen Rafa. Mi querido Beto, bienvenido. Muchas gracias. Rafa, Gracias. buenas noches y gracias por aceptar la invitación aquí a Lo que hay, por la confianza, desde luego. Y bueno, con la única finalidad de ir diversificando los puntos de vista alrededor de lo que fue el primer informe de gobierno del ingeniero Cuitlahua García Jiménez, como ya lo adelantó Pepe al inicio del programa, lo que sucedió. Hay interpretaciones políticas al respecto, sobre el discurso del gobernador, sobre los temas que tocó, pero sobre todo los que no tocó, los que son de importancia para la sociedad veracruzana. También, haciendo brevemente un recuento, pues muchos sectores de la sociedad pues no fueron invitados ni siquiera. Fue un acto de Morena, ¿no? Parecía más un acto de Morena. Porque no hubo de otros partidos políticos. Por ahí un grupo de empresarios dijo, políticamente correcto, dice, a lo mejor a alguien se le olvidó invitarnos. En fin, ¿no? Muchas formas ahí diferentes. No quisiera tildarlas de otra situación. Pero lo que no deja de sorprender, Rafa, de nueva cuenta, dándote esta bienvenida, es que se esté negando de manera sistemática y categórica que en este primer año de gobierno de la Cuarta Transformación en Veracruz no exista un subejercicio. Incluso el gobernador ha defendido en ese sentido que quienes nos hemos atrevido a hacer esos señalamientos, pues somos personas que somos sus adversarios, pero esto se encuentra, todo lo que se ha publicado y lo que se ha hablado, pues se encuentra en el tercer informe del gasto público, que se encuentra, como lo decíamos, en la página de la Secretaría de Finanzas. Ya daremos aquí el link, porque pues, es todo transparente, y ahí marca, al menos al 30 de septiembre, un grave subejercicio en Veracruz. Así es. Yo quiero, antes que todo, agradecerles la invitación y pedirle al público que sea paciente con los comentarios que hago, sobre todo porque a veces me desvío un poquito, y ahorita que estaba reflexionando con lo que ustedes dijeron y después de la invitación, Pepe, Toño, dije, les voy a dar algo que sea verdaderamente exclusivo, ¿sí? Somos un país casi de retrasados, porque nos dan informes de lo que no informan. Nos hacen creer que se rinden cuentas y lo que se da son cuentos. Y voy a poner simple y sencillamente una variable muy sencilla. Ustedes me pueden decir, ¿cuándo se da el informe de gobierno federal? 1 de septiembre. ¿Qué información trae? Cuando mucho, la del primer semestre. ¿Cuándo se da el informe de gobierno en el estado? 15 de noviembre. ¿Qué información trae? Cuando mucho, septiembre. Cuando mucho. ¿Cuál es el mes más caro? Diciembre. ¿Cuándo termina el año fiscal? Diciembre. Entonces nos hemos acostumbrado, y se lo quería yo decir a ustedes porque se lo voy a proponer como un ciudadano común y corriente, a un hombre que le gusta mucho informar, que informa no sé cuántas veces a la semana, pero empieza muy mañanero, ¿sí? De que por qué no se propone un cambio y el informe y la evaluación gubernamental se hace cuando termine el año fiscal. O sea, que debería ser en enero, febrero. Sí. ¿Por qué? Porque si no, se vuelve un informe de puros suposiciones, para no irme por otro lado. ¿Sí? De puras suposiciones. ¿Por qué? Porque se dicen estimaciones. ¿Y por qué? Porque siempre se termina peor de lo que se esperaba. Ahora la novedad... Un informe sesgado, ¿no? Sesgado totalmente. Incompleto, desvirtuado. Y quiero decirlo no para atribuírselo a los actuales, ni a fulano, ni a mengano, no. Esta es una tradición muy mexicana y somos prisioneros. Nos encanta el escándalo, la distracción, ¿verdad? ¿Y qué es
lo que más atraía de este tipo de informe, porque ya no se explota de la misma manera, pero tú lo dijiste muy bien, el besamanos, la reunión de amigos, de partido, de grupo, la liturgia la política. liturgia, el acto, el abrazo, el que vean lo fuerte que soy, el que vean que hablo de corrido y no trastabilleo, y todo eso. Pero lo importante, y por eso permítame, auditorio, que sea muy claro, es muy importante que pensemos si es cierto lo que dicen y es cierto lo que hacen. ¿Están informando? No. Es un acto. Ahora, claro, tiene dentro de esta concepción general sus restricciones, y lo dijiste muy claramente. Hay cierta información que dan no por gusto, por obligación, en este caso sobre manejo financiero, y que tienen que, no por gusto, sino porque tenemos una cantidad increíble de prófugos, porque no cumplen con la ley de transparencia ni con la rendición de cuentas. Nos mienten y nos vuelven a mentir. Un fantasma recorre los gobiernos de México, el fantasma de Cherezada. ¿Dónde quedó el cambio prometido? No, esto es la clave, sigue la inercia. Por eso yo le voy a hacer una propuesta al señor presidente de que cambie, o que incluya, porque ya lleva 3 informes y ahora el día primero va a dar un 4º informe, que incluya un informe de resultados fiscales, por allí de febrero o marzo, y que ya no nos andemos con cuentos. A ver, gastaste tanto, invertiste tanto, obtuviste tanto, todo, ¿verdad? Ya respecto a un año fiscal. Los anglosajones así lo hacen, muchos otros países así lo hacen, independientemente de que haya otro informe. Por ejemplo, puede permanecer el informe del 1 de septiembre y el 15 de noviembre, porque es el informe del besamanos, para decirlo de otra manera, y no remitiéndome a lo que dijiste tú, solo partidista, no, porque tiene una oportunidad de ir a decirle, señor, aquí estoy, es usted el mejor, y se evita también que vayan a decir, no, es que no quieren reconocer mis triunfos y no quieren reconocer lo bueno que soy. No. A ver, aquí una de las claves, desde luego, es el manejo de las finanzas públicas. Otra de las claves es que es increíble, siguen aumentando los homicidios, siguen aumentando los delitos en este país, la inseguridad, que quiero decirlo también muy claramente, es una inercia que desde luego acarreamos del pasado, pero, y que ahí es donde quiero hacer la aclaración, si tú, Toño, o tú, Pepe, dices que puedes resolver el problema y te tiras unos rollotes y te metes a la campaña y haces que todos vayamos a votar y te seleccionamos porque dijiste que eras capaz de resolver el problema, si no sirves, adiós. Perdón, Toño. No, adelante. Si no se me va la idea. Bueno, después retornamos con el tema de acá, el local en Veracruz, pero bueno, ya que estás abordando el tema a nivel federal y toda vez que eres economista, hoy en la mañana me preguntaba, de tanto luego escuchar las noticias de que la economía no está avanzando como debiera, que las expectativas no se están cumpliendo. Yo me preguntaba, y qué bueno que estás aquí con nosotros para que nos des tu pronóstico, tu diagnóstico. ¿Crees tú que Andrés Manuel López Obrador logre alcanzar un crecimiento óptimo en la economía, no sé, el 4., 5., 6. año de su gobierno, que lleguemos, no sé, a crecer al cuando mucho al 3-4% del Producto Interno Bruto en el último año? ¿Crees tú que se logre eso? ¿O vamos a seguir en una prácticamente recesión económica hasta el último año de gobierno de López Obrador? ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, mi diagnóstico, para concluir el tema anterior, es que precisamente los temas centrales no se tratan. Lo que mencionaban ustedes aquí, porque no se trata lo que una autoridad informa de cuánto recibió y cuánto más.
porque no se trata el tema central de la política gubernamental. No. La política gubernamental no es nada más repartir aquí y allá y todo eso. No, hay que obtener los recursos, hay que impulsar la vida civilizada, hay que garantizar el empleo, el salario, las prestaciones. Esa política económica, voy a empezar también desde el principio, no existe. Es decir, está confrontada contra una frase hasta el momento en la cual se recurre a la consigna neoliberal. Sí, que tienen razón en su mayor parte. ¿Por qué? Porque nos produjo nada más alrededor de 55 millones de pobres, 15 millones de hambrientos y todo lo que ya sabemos que nos trajo la adopción y mejoramiento de ese sistema, porque vamos, no podemos dejar de reconocer que nos sentimos muy bien por tener al hombre más rico del mundo a costa del volumen de pobres más grande del mundo. Y quieren que les diga una cosa, ¿por qué no se habla de economía? Auditorio, ¿qué es lo que exporta México que más ingresos le da? No, pues obviamente son las remesas. Pobres, lo que más exporta pobres, esos nos envían remesas. Por favor, ¿y cuál es el programa gubernamental más importante de este país? No es Progresa, no es no es el bienestar, los jóvenes del futuro, no. El programa más importante en México, el programa es de los pobres que ayudan a los pobres. Son 36,000 millones de dólares. Es decir, por favor, abordemos esos temas. Pero lo digo, y además lo quiero hacer así, para advertir que ahora tenemos, gracias a los medios de comunicación, y a que hay algunos que se levantan muy temprano, tenemos no 2 ni 3 pistas, tenemos muchas pistas de entretenimiento. Y ese tema central, y los felicito que se aborde, uno de los más importantes, que es el fiscal. Y desde luego que reconozco, no porque sea yo economista, porque obviamente somos los mejores del mundo, dirían algunos exagerados. No, somos de lo peorcito. No, el problema central es que debe haber una política económica que hasta el momento, tienen toda la razón, no está estructurada, no está clara. Lo que sí está claro es que cambió hacia las mayorías, y es ahí donde yo coincido y donde coincidimos muchos mexicanos que votamos por el cambio. Ojo, votamos por el cambio nosotros. El cambio no es de nadie en especial, ni se lo hemos endosado, ni se va a apropiar. ¿Por qué? Porque ahora la principal exigencia, y lo quiero decir, tiene que ser si cumplen con el cambio, si es positivo y si es verdadero. Y para eso, tienes toda la razón, recurramos a la poca información que hay, pero no nos vayamos con la inercia del ritual anticuado, tradicional, que tiene obviamente décadas, de ir, estar, propiciar. Ya vieron ustedes, por favor, las comparecencias, pobrecitos, hay que comparecerlos, pero compadecerlos, no pueden decir ni siquiera lo que publicaron, ¿verdad? No pueden reconocer los primeros lugares que tiene ya Veracruz en inseguridad, en pobreza, en hambre, feminicidio. En feminicidio, no. Lo que simple y sencillamente tenemos que hacer es, a ver, mira, aquí están estas informaciones, puedes decir el rollo que quieras, pero no hay, y Veracruz, empleos. Se han perdido empleos. Y ahí están los datos del Seguro Social. No hay avance económico. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo sé que esto no les gusta. El año pasado, cuando era gobernador, aquel que les platiqué, ¿verdad? Veracruz creció 2.6%. Este año, tiene razón. Si andamos en el 0.5% Veracruz, o si andamos en el 0.1 o 6 o 7, menos de 1% de crecimiento, va a ser mucho. Hay una regresión, y también hay que decirlo, 2 años antes el crecimiento fue negativo, y el silencio, salvo algunos cuantos, entre los cuales los incluye a ustedes, que dijimos, oye, ¿estás en recesión? No, a nadie le importa.
la política central, que es la política económica. ¿Y por qué lo digo? No por ser economista, las mejores economistas son las amas de casa. La economía, ¿qué es y para qué sirve? Para que lo pongamos la carta sobre la mesa. La economía se encarga de atender necesidades sociales e individuales. Si tienes hambre, esa necesidad tiene que ser satisfecha. Si tienes problemas de salud, tiene que ser satisfecha. La economía se encarga de cómo se organiza la sociedad para obtener un salario, para obtener un alimento, para comprar lo más barato, para esto, para lo otro. Esa parte económica no se le ha dado la importancia que se le quiere dar. Y de entrada, sin estar a favor ni estar en contra, por favor, leamos el famoso libro, ahora ya más famoso, de Hacia una economía moral. ¿Por qué? Porque define, concretiza puntos, algunos de ellos cuestionables. Uno de los primeros puntos que no quieren entender muchos morenistas es que no se les está permitido mentir, no se les está permitido robar, no se les está permitido traicionar al pueblo, y los tres lo hacen como aquel famoso aceite, 3 en 1. ¿Sí? Entonces, tiene razón. Es muy claro en este libro que presentó hace un par de días el presidente López Obrador. En la introducción que él hace a este libro, lo subraya, creo que es en la página 8 o 9 de este que estábamos comentando. Así es. Sin embargo, todo queda en la letra, y cuando las cifras, los datos duros se van presentando, pues ya sea a través de los medios de comunicación, en cualquiera de sus modalidades, a mí lo que me llama mucho la atención, Rafa, y lo hemos comentado también en otras ocasiones con Pepe Ortiz, es por qué la negación sistemática a lo que ellos mismos publicaron. Y a mí sí me gustaría ir viendo esto, porque es un tema muy extenso. Bueno, pero yo ya quisiera aterrizar. Entramos, pero sí es muy importante que nos salgamos de esos mitos y ritos. No van a repetir una información que no tienen, y la que tienen les va muy mal. Mira, entonces vamos a verla. A mí me gustaría que aquí la producción de lo que hay hizo un gran trabajo, justamente pues para que usted si no lo conoce, que lo pueda ir viendo, sobre este tercer informe trimestral del gasto público, que como lo podemos ver corresponde a información financiera del 1 de enero al 30 de septiembre del 2019. En la siguiente lámina, a ver si lo podemos acercar para nuestro auditorio, efectivamente. Este ya es, y ahí lo puede usted ver en la página 160, el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, ¿no? Bueno, vemos que las remuneraciones al personal de carácter permanente, pues esas van muy bien, ¿no? Sí. O sea, es decir, vamos a empezar por lo alegre. No sé si lo podamos acercar más, producción ahí. Va muy puntual, pues el subejercicio no es tal, porque se paga puntualmente, y es lo que más le gusta a esta nueva camada de jóvenes profesionistas que se encuentran dentro del servicio público, ¿no? Un poco más corto para que lo vea bien el auditorio. Así comienza este estado analítico del ejercicio presupuesto de egresos. Pasamos mejor a la siguiente lámina, que creo que es justamente la siguiente, la 162, y yo creo que ahí sí nos detenemos. Porque tú acabas de decir algo, Rafa. La gente no tiene el dinero en su bolsillo, que eso finalmente es lo que... Ese es el destino final. Es el destino final. Es como los vendedores. Una venta es venta cuando ya cayó a la caja. Así es. ¿No? Así es. A partir de ese momento. El sonido musical de la caja, sí. Y bueno, este es el tema. Miren ustedes en la parte superior izquierda, en el tema de la inversión pública, Rafael. Pepe, vemos ahí justamente lo que todo el año estuvieron arguyendo
empresarios de la construcción y empresarios en general, de que no había derrama económica por virtud de que no existía obra pública, pues en este rubro lo estamos viendo, que de 2.735.9 millones de pesos hay un subejercicio de esos. Fíjese usted, de 2.735 no han ejercido 2.594, que corresponde, ahora sí, nadie mejor que tú como economista, corresponde más o menos en un 90%. 92%, qué mejor. A ver, al 30 de septiembre, no obstante, el gobernador en su discurso del sábado pasado, en el Teatro del Estado, y posteriormente en el desfile que han hecho en algunos medios de comunicación los secretarios del gabinete cuitlahuista, lo niegan. ¿Por qué? Bueno, aquí, cinismo, ¿no? No solo eso, es decir, aquí el problema es que voy a hacer referencia y le pido disculpas al auditorio porque trato de señalar errores que seguimos cometiendo, que seguimos practicando. Se sigue manejando precisamente una manera de hacer discurso triunfalista, de exagerar los logros y de esconder los pendientes y lo que se ha hecho. Esta información, y quiero agregar otra cosa a este Toño, en lugar de una explicación, y en lugar, voy a hacer el segundo punto y lo siento mucho, en lugar que el responsable del área salga a aclarar, la tradición duartista, todas las que ustedes quieran anteriores, es esconderse atrás de la persona del gobernador. No, aquí hay una información muy clara y puede tener, fíjense muy bien, todo hecho puede tener una perspectiva positiva, regular o negativa. No, como es tan evidente que no se lo han gastado, ¿sí?, y que hay problemas de desempleo, de falta de mantenimiento y de inversión y de activación económica, se da la vuelta. Pero aclaremos también otra cosa. Esto es una obligación auditorio porque tienen que obedecer leyes, algunas recientes, como la ley de disciplina financiera. Claro. Ya me voy... Y la de contabilidad gubernamental, sí. Ya me voy a figurar lo que va a suceder, no solo en el estado de Veracruz, en todo el país, cuando la ley de austeridad y la de remuneraciones federal, la de austeridad ya está aprobada, ya está publicada, ¿sí?, y ya define qué es el nepotismo. Ayer justamente entró en vigor porque ayer se publicó. Bueno, es decir, cuando eso aparezca, ¿qué cosa vamos a hacer? Sí, bueno, lo que vamos a hacer es tratar de ocultar una situación y de negarla. Y la forma más sencilla es el entretenimiento, es que ocurre, que aparece, que desaparece, traigan a la fiera, no traigan a su esposa, no anda paseando por Madrid, por Londres, por donde quiera, el entretenimiento. El circo mediático. No, el responsable de esta área tiene que responder por ello. Mañana comparece. Sí, mañana va a comparecer, por eso es muy importante pues todo lo que nos puedas aquí aportar, porque yo insisto mucho, ¿no? Pues pareciera que reitero, una mentira sistemática, cuando pues los números, son fríos. Así es. Son datos duros y lo peor, son datos de ellos, no sí. Son datos del portal versiones.com.mx o de... No es invención tuya. Sí. No hay invención, mucho menos tuya. Claro, yo quiero nada más decirles lo siguiente, hasta en eso no se ve capacidad. Este es un informe parcial. Por eso al principio mencioné las limitaciones de los informes parciales. O sea, es el tercer trimestre. En el cuarto trimestre vamos a ver realmente de qué tamaño fue el subejercicio. Ya hay la anticipación, y eso ya lo hemos escuchado, de que se va a extender el ejercicio de este presupuesto hasta el mes de marzo. Esa es la justificación. Pero no la ha dado el Congreso.
lo quiero aclarar. Es que ahí está... Hay un truquito por ahí. Pero bueno, a final de cuentas, vamos a tomar esa información parcial, como tú lo estás haciendo, y correctamente hacia el tercer. ¿Qué va a suceder? ¿Por qué no hay una explicación? Empezando por aceptar lo que yo mismo publiqué. No negar lo que yo mismo publiqué. No, porque entonces la credibilidad, y ahí sí, que me perdonen, ¿verdad?, es que le den la cara como la que ellos tienen a la gente, y no es correcto. Y, bueno, hoy justamente el primer compareciente, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, lo dijo de manera literal, ¿no? Que no hay incapacidad en los funcionarios de la cuarta transformación que están sirviendo a Veracruz. Entonces yo te pregunto, ¿están funcionando los funcionarios? No, hay que hacer la pregunta más radical. ¿Servidor público sirve? No, si no sirve, que se vaya. ¿Sí? No, aquí el problema es otra forma de corrupción, ¿no? No, absolutamente. No, y además lo quiero decir porque hoy, precisamente te lo estaba comentando, siguen apareciendo nuevas manifestaciones de la inocultable inseguridad pública que viven los veracruzanos, y que ya algunos se están cansando. Y bueno, ahorita si ven al raterillo por ahí, si ven al asaltante, lo agarran a nalgadas, lo encueran, lo exhiben. En otros lugares no, en otros lugares los linchan, etcétera. Se está generando un ambiente de inseguridad que no tiene su origen solo en el problema de policías y delincuentes. No, tiene su origen en que no hay las políticas gubernamentales que atiendan la pobreza, la miseria, el hambre y la misma seguridad, porque eso cuesta, y no hay políticas fiscales. Lo que ustedes están poniendo aquí es algo muy simple, y lo quiero dejar ahí porque no quiero dar mi punto de vista hoy, ¿sí? Pero vamos a ver qué dice el responsable mañana. Pero sí creo que muchos de ellos, y no estoy de acuerdo con esa opinión, muchos de ellos le fallan al gobernador, le fallan a Veracruz y se fallan a sí mismos. En este momento lo que hay es una comunicación social más intensa, más activa. Estamos viviendo una revolución tecnológica. Las cosas no se pueden ocultar, pero lo que menos se puede ocultar es lo que yo publico y lo que yo digo. O sea, es un absurdo. ¿Puede haber explicaciones? Claro que puede haber explicaciones. ¿Puede haber incluso un compromiso adicional? Claro que lo puede haber. Pero lo que con toda razón señalas, Toño, calienta. La palabra correcta es exacerba, pero bueno, lo quiero decir muy veracruzano. Calienta que te digan una cosa y después te digan otra. O como dice, después, ya sabes quién, eso sí calienta. Claro. No nos comparen. No. Y te dice una cosa y después le dices, es que tú me lo dijiste. ¿Qué no entiendes? Espérame, entiendo porque tú me lo dijiste, y aquí está la publicación, y hacen muy bien, Pepe y Toño. Ahí está la página, y se los quiero decir, eso se ha logrado gracias, y ahí quiero insistir en lo que ustedes han venido haciendo, gracias a que se ha presionado, y hay una ley de disciplina financiera, de contabilidad, bla, y tenemos que hacer que esas leyes se cumplan, porque ahora tenemos otro problema de los besos y los abrazos que está distorsionando mucho el Estado de Derecho. Pero en este caso concretamente no es posible, no hay justificación inmediata. Vamos a ver qué dicen cuando hay tantas necesidades. ¿Cómo es posible que uno de estos, no quiero calificarlos, simple y sencillamente no funcionarios, no servidores, te diga, espérate, Pepe, te voy a resolver tu problema de agua potable el año que entra? No te preocupes, Toño, el trabajo que quieres para mantener a tu familia ya lo tengo programado y pensado para después, por favor. Entonces lo que tenemos que hacer, y ahí quiero aprovechar, porque eso sí hay que darles el mensaje concretito, cada uno de estos irresponsables va a ser el culpable de toda la tensión social, inconformidades, protestas, manifestaciones, violencia que van a ocasionar. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en el que, y lo quiero decir, no hay agua, pero sí tenemos una de las aguas más caras del país.
y si tenemos una agua privatizada en el puerto, y si tenemos los problemas creciendo por todos lados. Hay que hacer una revisión y yo quiero hacer el exhorto y les quiero pedir a ustedes que publiquen esa información, simplemente el link, porque es una información oficial que está en la página de la Secretaría de Hacienda Federal y está también en la página de la Secretaría de Finanzas, y simplemente no nos quedemos callados. Ahora, otra cosa para concluir, tenemos la obligación de participar o vamos a padecer no estos, sino peores gobiernos. Participación y evaluación, ojo, evaluación, y lo que ustedes están haciendo es correcto, vamos a evaluar. Ahí dice rosado, no maestro, pues, si no se ve está negro, no, dice rosado, bueno, pues, a ver, entonces vamos a hablar de lo rosado, y cuando empieza uno a hablar de lo que sostienen, te llaman, pues no sé, convenenciero, adscrito, adversario. No puede ser, no puede ser. Hay, y esa es una sugerencia de veras muy respetuosa, hay necesidad para evitar la confrontación y la polarización del diálogo y el debate civilizado. Qué bueno que lo acepten, pero tiene que empezar por aceptarse. Y yo parto de un hecho muy simple, No quiero beatificar ni santificar a ninguno. El santo de finanzas, la santa de esta otra secretaría, el inmaculado de este lado, el perfecto. No, todos, incluyendo al presidente, son seres humanos, a menos que me encuentre con un clon de ciencia ficción, que es probable, pero ninguno es perfecto, ninguno es perfecto. Cometemos, y a mí me encanta esto porque me justifico, errores y a veces algunos aciertos. Caray, permítanos simple y sencillamente preguntar y que se nos responda, porque tenemos el derecho a saber y no lo están cumpliendo. El derecho al conocimiento, además. Así ¿no? es, que quiero también aclarar otra cosa, porque y lo digo a mis amigos, se los digo a ustedes, el derecho, la transparencia, para ponerlo más claro, y el acceso a la información pública tiene dos aspectos, auditorio, dos aspectos, y se los digo porque se ha distorsionado. El primer aspecto es la obligación ineludible del funcionario de informar. No es que quiera, es que debe, y si no lo hace, para afuera o a la cárcel, dependiendo de la información, porque si oculta una información que trae consecuencias graves, hay que sancionarlo. Bueno, pero entonces la primera cara de la moneda es la obligación ineludible de los inútiles o servidores públicos. Es ineludible. Y la segunda, se los digo porque nos quieren distraer hacia esa segunda, es el derecho a saber ciudadano. Pero el derecho a saber ciudadano depende de mí, ciudadano. Si quiero lo ejerzo y si no quiero no lo ejerzo. Pero se exalta para que pregúntenme, ¿verdad? Y forman una plataforma y forman esto y forman lo otro, no publican los sueldos, no publican nada importante. Y eso sí, le voy a contestar a usted, Antonio, y le voy a mandar el presupuesto en un lenguaje Excel, pero cuando se registre usted en una plataforma, eso, no. Por favor, yo regreso al punto. Tengo el derecho de saber, lo puedo ejercer. Eso ya me corresponde a mí. Pero tú, servidor público de todos los niveles, no tienes posibilidad de eludir, tienes que informar. Y esto tenemos que regresar al origen, porque ahora ya tenemos Ibai, Infly y esto y lo otro, y en conjunto no cumplen con su obligación los servidores públicos. Y lo quiero decir porque tenemos un montón de inútiles. No veas así, no estoy hablando de los del Sistema Nacional Anticorrupción y de los prófugos que andan aquí en el Estado. O del estatal, no, esos son peores, están en la nueva serie de zombies. No, o de los contralores a modo, que no ven que no hay un parentesco porque el número del ADN no corresponde. Por favor, no.
tienen... No es nepotismo, es conflicto de interés. Bueno, ahora ya el problema es que la nueva ley de austeridad habla muy claramente. Pero dice la nueva Contralora de que tampoco hay conflicto de interés. No, y además también te equivocas, Rafael. Como es nueva la ley, no hay que olvidar la irretroactividad de esta. No, desde luego, pero quiero además decir lo siguiente, y lo quiero decir no en defensa de la persona que estamos pensando, no. ¿Por qué no lo vemos desde otro ángulo y no nos autocriticamos? ¿En dónde estamos? En un estado en el cual una personita quiso poner a su hijo y hubo 1 millón que votaron. 400. Bueno, ya fíjense, 400. ya la 100 abajo. 450. Bueno, quiero decir lo siguiente, ahí hay un conflicto que y lo que están diciendo nos ha rebasado. ¿Por qué no está en la ley? Si lo hemos criticado y todo eso, porque no nos ocupamos, y regreso al punto, en nuestra obligación. No va a venir del cielo nadie a gobernar bien, ni va a traer sangre azul el aristócrata que nos venga a gobernar, ni va a ser el universitario fifí perfecto que todo lo sabe el que puede gobernar. Los gobiernos deben gobernarse por los ciudadanos y no en una participación cada 3 años con una boletita que se puede esconder. Ya vimos como algunos esconden las boletas hasta como les da la gana, ¿no? No cada 3 o 6 años. La participación, y los felicito, es permanente. Y si mañana aparece otra información sobre otro aspecto de la vida pública, tenemos que participar y evaluar. No nada más de oquis la participación, y actuar en consecuencia. Bueno, ¿por qué no se ha dicho? Díganme, es tan misterioso que no saben si lo dijo un fantasma. Revocación de mandato. 202 están poseídos por el demonio, no el demonio azul, pero por el demonio. La revocación de mandato se tiene que aplicar a los presidentes municipales y se tiene que aplicar a los gobernadores y a todo servidor público que no sirva. ¿Por qué? Porque no podemos salir, ahí sí, en una lucha contra la corrupción, la ineficiencia y la delincuencia que afecta a nuestros gobiernos si no participamos y evaluamos. ¿Por qué? Porque miren, no lean estas cifras, lean las cifras del anterior gobernador, del anterior, o del presidente municipal. Las cifras van a ser buenas, malas, etcétera, pero el discurso final, el que sale a los medios, muchos de ellos afectados, porque obviamente los alcanzó una situación tan lamentable ahora del recorte, porque el problema central es esto, se nos olvida, este país tuvo recursos que le dio la naturaleza, tuvimos excedentes petroleros, ahora tenemos excedentes de marrulleros. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Sí, tenemos que ir a una pausa. Vamos a volver, fíjate, con el tema de la deuda pública. Así es. La deuda pública, porque también se encuentra en este tercer informe que estamos presentando ustedes del gasto público, divulgado a través de la Secretaría de Finanzas. Y bueno, para que vean ahí cuántos miles de millones. Así es. Y un presunto negocio ahí muy, muy escandaloso que siempre hay detrás de lo que nos dicen que se llama reestructuración de la deuda. Vamos a un corte y volvemos.
cambiar de compañía y conservar tu número. ¿Te gustaría saber cómo hacerlo? Es como cuando andabas con tu ex y no te prestaba atención, o siempre acosándote con llamadas exigiéndote minutos. Y cuando ya lo vas a dejar, te llena de promesas y te dice que no te hará cargos de servicio que jamás usaste. Ya sabes, tú puedes dejar las relaciones tóxicas sin dejar de ser tú. Hazle como yo. Ve a Raxa. Ahí pueden pasarte una mejor opción de servicios telefónicos. AT&T. Sin perder tu número. Bueno, no, ya no estoy con él. Perdón. Sí, pero tengo el mismo número. Bueno, que sí, que sigue con nosotros aquí en lo que hay. Bueno, antes de pasar al tema de la deuda pública, no sé si me permites, Toño, muy brevemente preguntarle aquí algo a Rafa Arias, ya para concluir la parte anterior, antes de irnos a la pausa. Mencionabas hace rato, bueno, de servidores que no sirven, que no son capaces, inexpertos, que no han sabido cómo hacerlo. Pero antes previo al informe, días anteriores al informe, algunos reporteros le preguntaron al gobernador Cuitlahua García, oiga, ¿va a hacer cambios en su gabinete? Y él dijo que no. Y no tan solo dijo que no va a haber cambios, sino en su informe, en su ceremonia del informe en el Teatro del Estado, los felicitó a todos, ¿no? O sea, los llamó estrellas. Los llamó estrellas, o sea. Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Habría que hacer cambios o no? Bueno, no, indiscutiblemente que hay que precisar. Puedes decir en el día del cumpleaños que Dios te dé mucha vida y muchos años más a un anciano de 95 años. Es una característica que, bueno, es de la persona. No, y puedes decir, no se va a ir nadie, porque para que no se vaya a rajar a alguien y no vaya a la comparecencia o no se defienda, o no, pero no es voluntad de él. Aquí lo quiero aclarar. Hay leyes muy claras que evalúan el rendimiento y el servicio público. Cuando un responsable del equipo se hace responsable de lo que haga o no haga el equipo, pues entonces sufrirá las consecuencias. Y ahí están, no quiero poner un ejemplo como el de Duarte, ni quiero poner un ejemplo como el de otros prófugos que andan por ahí. No, el problema central aquí es que no es del antojo del gobernante que se quede o que se vaya alguien, sino que simple y sencillamente están, como lo decía hace un momento, para funcionar, para servir. Si no sirven, bueno, pues no les extrañe que al ratito pues se siga el ejemplo, que se siguió en Tabasco, se tome un pozo, que se bloquee una avenida, que se bloquee el Congreso, que se haga lo que ya se ha enseñado durante muchos años que se debe hacer. Y por eso estoy advirtiendo, es decir, los responsables de la inconformidad, el hartazgo social, son los que no dan buenos resultados. Y quiero también decirlo muy concretito, qué bueno que se asegura que hay honestidad. No voy a ponerlo en este momento a discusión, pero no es suficiente. Para gobernar bien, primero se necesita legitimidad y legalidad. La tienen. Bueno, ok, tiene honestidad, vamos a darla, pero se necesita también responsabilidad, se necesita capacidad, ¿sí? Y se necesita efectividad. Este último no lo tiene. A ver, Rafa, a propósito de eso, y justamente ya para entrar en lo posterior al análisis de este tema de la deuda pública, muchos han comentado que desde el ámbito político, todas estas cifras que aquí estamos viendo, que se están presentando, que son evidentes, etcétera, etcétera, que muchas de las cosas que no se han dado en Veracruz, que no se han tomado las decisiones pues idóneas, correctas para el bienestar de la sociedad veracruzana, radica en mucho porque justamente desde el centro de la República no dejan que los de acá tomen esas decisiones, y que como forman parte de un mismo equipo
y ante el líder avallazador que tienen, como es el presidente López Obrador, así hay que decirlo, pues aquí no toman ninguna decisión. Incluso también se ha señalado que este subejercicio que ahora recalcamos, pues tiene también una finalidad distinta, una jiribilla, como es el hecho de devolver recursos a la federación, porque bueno, ya estamos viendo, hoy tuvieron los congresistas federales que ir a una sede alterna en la Ciudad de México, allá en el centro Santa Fe, para aprobar ipso facto un presupuesto. Ya se dieron cuenta que no alcanza. Tú al principio lo dijiste, ¿no? Si tú quieres repartir riqueza, bueno, pues hay que generarla, y no se ha generado esa riqueza. Entonces, bajo todo este esquema, pues yo creo que es algo que también detrás de estos números pudiera ser una realidad. Entonces, a pregunta concreta, ¿tú considerarías que en el gobierno de Veracruz, y desde luego el responsable se llama Cuitlahua García Jiménez, porque él es el mandatario, muchas de estas cosas no se han hecho por el pavor que le tienen, en este caso, a su jefe político? No, yo lo dejaría, para no lucubrar, yo lo dejaría para que nos lo expliquen. Precisamente por eso empecé, ¿verdad?, a la conclusión del año. Es decir, ¿por qué? Porque nos hemos enterado de que se han acelerado algunas decisiones que los responsables del área no tomaban, o el responsable del área financiera no informaba, y ahorita hay toda una serie de medidas que se ha tomado en varias secretarías que pueden, ¿verdad?, operar ese subejercicio y tener resultados en marzo. Yo lo quiero dejar hasta ahí por una razón, y no crean que lo digo no por no hacer una crítica, un comentario. Yo estuve con un gobernador que simple y sencillamente ordenó el subejercicio, ¿sí? Ustedes recuerdan a Costa Lagunes. Incluso depositó el dinero, claro. Lo depositó en una cuenta en inversiones. Puso a sudar la lana. Le puso a sudar la lana, y después, cuando ya tenía todo lo que había subejercido, hizo obras que ahí están, ¿sí? No lo sé. ¿Hay esa capacidad para una decisión no tomada a tiempo recuperarla? No lo sé. Sí, nada más que, con todo respeto, Rafa, en los tiempos del gobernador Acosta Lagunes no estaban las leyes que hoy rigen para la aplicación de los recursos. No había Orfis, creo que no había ni Contralor. Bueno, ya estaba empezando, porque hay que recordar que justamente la renovación moral, ¿te acuerdas de Miguel de la Madrid? Sí, pero yo ahí quiero dejarla, nada más les quiero decir por algo, y no es de economistas, no es técnico, es decir, para bien o para mal, ahí está la lana. En otras circunstancias, no quiero hablar de los anteriores gobiernos, ya hubiera desaparecido, ¿sí? Lo quiero decir porque no ha terminado el ejercicio fiscal, nada más. No estoy diciendo que está bien, no estoy diciendo que está mal, sino que con lo que empezaste, Toño, a ver, explícame que teniendo esta lana, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué me pides a mi ciudadano que yo diga qué vas a hacer? Es que en el fondo lo que la gente, a ver, aquí está un poco más técnico la explicación, pero la gente lo que quiere saber es, ¿y por qué a mí no me ha llegado dinero a mi bolsillo? No, al final de todo. ¿Por qué no? Lo más drástico, y tienes toda la razón, ¿por qué no has tomado la decisión que active la economía de los veracruzanos? Ese es, y hay, se supone que ahorita en las comparecencias debe haber respuestas. Por eso les dije, no voy a decir claramente, porque no le voy a dar una idea. No. Es su problema, y si no puede, pues entonces lo va a demostrar al que le corresponda. Pero el principio general es que cada trimestre informas, ¿sí? El principio general es que dices en qué se aplicó. Informas y transparentas. Transparentas, exacto. Entonces, aquí el problema central, y lo vuelvo a repetir, es que tienen que informar, y tienen, fíjense muy bien, el año que entra tienen un trimestre doble, un trimestre 2019 y el primer trimestre 2020. Claro. Ya veremos. Es decir, ¿serán tan capaces de una recuperación? Bueno, eso ya veremos. Exacto, veremos, dijo el ciego. Pero por lo pronto,
tienes razón, y tienen razón los veracruzanos. Oye, estás viendo, las necesidades que tengo son urgentes, por eso puse el ejemplo del agua y por eso puse el problema de la alimentación. Y me dices que me espere 6 meses, oye, mejor, ¿por qué no te aguanto tu sueldo 6 meses para que veas lo que se siente? Es que a lo que voy, si, como vimos en la lámina, por ejemplo, en el rubro de lo que se conoce como el capítulo 1000, que son las prestaciones, el pago a los empleados, esos sí son muy puntuales. Así es. Pero esa élite, ese grupo de neofuncionarios, no tiene el problema está en lo social, que es lo que estamos aquí absolutamente tocando. Y que entonces lo que yo a mí me parece muy bien, el exhorto que están haciendo ustedes, es que los responsables del gobierno, que somos los ciudadanos, respondan, y es hora de que manden saludos, incluyendo los alvaradeños. Pero no me estás cumpliendo, tienes que informarme en dónde está ese dinero, en qué se está aplicando, porque ¿quieres que te dé una lista? Es innumerable. ¿Qué acaso el subejercicio se debió, y así lo han señalado oportunamente algunos analistas y observadores, en redes sociales, por cierto, no en otros medios convencionales, porque pareciera que la crítica en varios medios ha desaparecido, ¿no? Sí. Misteriosamente. A cambio de pocas lentejas, por cierto. Un puñado de lentejas. Pero bueno. Al piste. Pero se ha manejado en algunos observadores y analistas de redes sociales, ciudadanos, muchos de ellos, que dicen, no, lo que pasa es que el subejercicio se debió básicamente, fundamentalmente, y también lo señalabas al principio tú también, Rafa Arias, a la ineficacia, pero de manera concreta y específica, a que los nuevos funcionarios no conocen las reglas de operación para aplicar los recursos, así de fácil. Y a los que los conocían los corrieron. Les voy a poner un ejemplo, y además tengo 4 casos ya listos, en los cuales se ha regresado dinero, en este caso de gobiernos municipales. Y se ha hecho incluso la rueda de prensa y han salido a decir, no, mira, le voy a regresar 300 millones a la federación porque no quiero tener problemas. Espérame, no vas a tener problemas con la federación, pero le estás causando un daño patrimonial municipal, porque esos recursos no son tuyos. Y los tienes que aplicar. Y si no los aplicaste, no serviste para aplicarlo, es hora de que te vayas. Bueno, los 212 casos que he analizado, tengo los más significativos, también de todos sabores, para decirlo a ustedes. El problema central es que, ¿con quién vas? ¿Con el órgano de simulación superior? ¿Vas con el sistema? Van a revisar lo revisado, pero necesitan 25 millones más. Lo acaba de decir la nueva auditora. Sí, el inexplicable sistema estatal anti no sé qué. Es que está en las nubes. El SEA, ¿no? Sí, no. Aquí el problema, por eso quiero empezar por eso y insistir. Plagado de acosadores. Tenemos que gobernar al gobierno y participar, desde luego, permanentemente, y evaluar lo que ustedes están diciendo. Bueno, cuando menos que sepamos, si yo les digo, es el 90% para hacerles un descuentillo, y tú me dices, no, espérame, son 2.500 millones de pesos. ¿Cuánto? No, una cosa, es como la lucha absurda que hay. No, ya bajó nuestro índice de delincuencia. Por favor, traemos casi 30,000 muertos. Anoche salió el informe del sistema. Vi tu nota. 30,000 personas, 30,000 seres humanos, 30,000 familias. ¿Cómo se atreven los políticos a manejar esa estadística, esa información tan despectivamente, o a salir, mejoré en mi índice antidelictivo porque bajó el porcentaje, pero el porcentaje te sigue dando para Veracruz 1,300 homicidios? A ver qué informa en su comparecencia el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, ¿no? Va a salir con sus cuentas alegres, ¿no? Y con su vocecilla que duerme a cualquiera. A propósito de eso, cada 15 segundos, en este país, y yo voy a tardar más de 15 segundos en decir esto. O sea, ¿ya se echaron otro? No, ¿ya se echaron otro? Cada 15 segundos
una persona en este país víctima de cualquier delito está presentándose ante el Ministerio Público a hacer la denuncia. Una persona. Bueno, y te voy a dar el otro dato. Del 100% de los delitos, el 93% no se denuncian. Hay una lista negra. A ver, eso es aparte. Nos queda muy poco tiempo. La deuda. Vamos a ver. Nos debes la deuda. No. Bueno, sí, porque soy veracruzano, orgullosamente, y bueno, pues todos debemos, ¿no? Sí. Yo creo que en algún momento, Rafa, hiciste un ejercicio, pues justamente de este análisis e investigación a la cual ya estás muy acostumbrado y con un grado profesional muy respetable, de cuánto más o menos debíamos los veracruzanos. Ojalá no lo puedas recordar. Pero bueno, vamos a ver esta lámina del endeudamiento público. Insistimos, mejor dicho, este es el tercer informe trimestral del gasto público. La línea de crédito es la otra, vamos a verla, la otra mejor. Ahí está. No, más adelante. No, sí, el total de intereses es esta, perdón. 3,400, más abajo, por favor. 3,500 millones, Rafael. Sí. Que es lo que se paga nada más de intereses bancarios. Aquí la pregunta, ¿se está pagando? Bueno, sí se está pagando, y ahí les va una respuesta que no le va a gustar al público. Fíjense hasta dónde llega la enajenación con lo que empecé. Un informe que no es informe, un acto que no es un acto, algo que se gasta gobierno que no es gobierno. O sea, es una deuda que no es la deuda. Les quiero decir nada más lo siguiente: nos han acostumbrado a que solo analicemos la deuda bancaria y de valores. Sí, porque es la que está registrada exclusivamente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito. Pero la deuda a los proveedores. Exacto. Y la deuda del agua. Y del agua, y la deuda institucional, Y la de los laudos. Y los laudos, Ah, sí, que es muy... Bueno, aquí el problema central es que, fíjense, lo que nos falta a los mexicanos por recorrer, hemos permitido, y yo me cansé ya hace unos años en estar insistiendo en que lo que queremos es saber lo que dice el Código Financiero, muy claramente, que constituye una deuda pública, y lo constituye, como bien lo dijeron ustedes, no solo el pasivo laboral, no solo el mantenimiento y las obras pendientes, que por cierto siguen ahí los pobres dando vueltas, también lo institucional. Somos los campeones del endeudamiento, porque le debemos a la Comisión Federal, le debemos a Conagua, le debemos a todo mundo. Al SAT. ¿A cuánto asciende esa deuda? Es un misterio. ¿Por qué? Porque es el margen de maniobra que tienen esos funcionarios para decirle, Pepe, te voy a ayudar, me esperas, voy a atender esto, voy a atender lo otro. No, es un recurso público. Y nada más en esto tiene razón en señalarlo, de un presupuesto de 128, 130, que también después hablaremos del presupuesto. El presupuesto estatal no es estatal. ¿Por qué? Porque hay aportaciones que no dispone el gobierno del estado para nada. Es decir, eso es federal. La mayoría de parte del recurso es federal. Exacto, es una composición de entretenimiento también, y ahí metes a algunas instituciones con un presupuesto que también lo compone lo federal y lo estatal. Pero esto simple y sencillamente nos lleva a otro punto, y vamos a concretarlo. Primero, vamos a concretar que no sabemos cuál es la deuda. ¿A cuánto la estimas? Yo creo que es superior a 130,000 millones, así de ese tamaño, superior, pero no va a ser su trabajo de estos, no. Ellos tienen, vuelvo al punto, la obligación de informar. ¿Por qué no han informado? No lo van a hacer. Ahora, segundo, ¿por qué les gusta la bancaria? Porque no he visto bancos que pierdan. Y la primera pregunta que hay que hacerle, fíjense lo cuidadoso que voy a hacer a los anteriores, es ¿cuánto les dejó la reestructuración de la deuda? El decreto de Miguel Ángel Yunes Linares, y lo comentábamos, estableció
como porcentaje para la reestructuración, en la reestructuración, subrayo, de Miguel Ángel Yunes, el 2.5 Así es. respecto de poco más de 40,000 millones. 46,000. Ok, esto más o menos deja una ganancia para los bancos. Y los intermediarios. Es que ese balón te lo puse a ti. Sí. Para los bancos. Y los intermediarios, 1,100 millones de pesos. Sí, sí. Así, en una partida de póker Tranquila. Hoy, en el nuevo decreto morenista, se estableció que para la reestructuración de la deuda ya no era el 2.5% de Yunes. Esto es pues bueno, es el ejercicio de honestidad, Y de austeridad. de austeridad, transparencia, bla, 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 quedó en 2%. Entonces estaríamos hablando, respecto de esos 46,000 millones, pues por ahí de 800, 900 millones. 900. Un ahorro de 200. Sí. Sí, pero les quiero decir una cosa todavía un poquito más complicada. ¿Cómo es posible? Si vamos a ser un poquito estrictos, porque ya veo que son ustedes muy financieros, ¿cómo es posible que tengas un subejercicio y que estés reestructurando una deuda y que pidas prestado? Algo está mal. Bueno, es que ahí está el quid del asunto, ¿no? Y con la capacidad, aquí se ha platicado, aquí se ha analizado con otros invitados, pues como que pareciera que nadie tiene interés de los funcionarios de finanzas, y no solo de esta administración, sino de todas las anteriores, que han tenido la gran necesidad de reestructurar estos pasivos con los bancos. Pues pareciera que nadie tiene la capacidad de cliente, es decir, pues decirle al banco, oye, ayúdame, yo te doy una nómina de esos 126, 130,000 millones de presupuesto. Tú lo sabes, Rafael, y al público es reiterarlo, más o menos son 80,000 millones de esos 126 o 130,000 que corresponden a salarios. La lana que se llevan en el manejo de nómina todos estos bancos. Oye, yo soy un super cliente de tu banco, Rafael. Dame un beneficio. Pero ¿no? no, vamos más allá. A esas alturas les puedo asegurar que hay un gran retraso en las áreas gubernamentales, no solo federal, estatal y municipal, porque no hay una política financiera fiscal. ¿Cuál es otra vez, vámonos a la tradición, cuál es la política financiera de un gobierno estatal o de un gobierno municipal? Ir a pedir que le den un poquito más. ¿Cuál es la política de las Pero esa es la política ranchera tradicional. Bueno, esto nos lleva a concluir que no hay política financiera. En este momento, el mundo, cuando les dices a estos, oye, ¿qué opinas de que Alemania tiene una tasa de interés negativa? ¿Qué? ¿Cuál Alemania? ¿Dónde está Alemania? ¿O qué opinas de la desgracia de la política económica, ¿verdad?, nuestra? Si viene un empresario de Estados Unidos, la tasa de interés interbancaria en Estados Unidos ahorita es de 1.5. Y aquí en México es 7.5. Entonces, ¿cuál política financiera? Ojo, no, nada más en México, en las instituciones, hay la política financiera del asadón. Pa' acá, pa' acá, pa' acá. ¿Y quiénes pagan? Y aquí se lo quiero decir. ¿Los ciudadanos? Sí, pero más grave. Los y más ahí, pobres. No, más grave. Y ahí les quiero decir que esto es una tesis que voy a presentar en una publicación próxima, porque estudiamos la historia económica y decimos la comunidad primitiva, el esclavismo, Espartaco, el feudalismo y lo prehispánico y todo eso, y ya como si hubiera sido muy atrás. Ojo, y eso se las dejo para otro día. Estamos construyendo un esclavismo financiero, porque no solo nos están endeudando a nosotros, sino se está endeudando a generaciones futuras. Entonces, somos tan irresponsables, estos lo son más. No importa, es que es lo mismo. Fíjese, el abuso del lenguaje. No es lo mismo que yo le pida a Pepe Banco 1,000,000 de pesos
a que Pepe Banco diga, me debes 1 millón. No. Ahí me llevas, sí, Pepe no, Banco. Pepe Banco va a decir, me debes 1 millón, más la tasa de interés, más la gestión, más los consultores que pagaste, me debes 1.200.000 a un año. Ojo, el plazo también. No, es que sigo debiendo 30 y tantos millones, 30 y tantos mil millones. Sí, pero ahora los debes a 20 años. Claro. Sí, Heredando a generaciones. a más generaciones y extendiendo ese dominio. Ahorita quiero verlos. Están bajando las tasas de interés. Por favor, necesitas obligarlos. Sí, si contrataste a una tasa fija. Si no contrataste a una tasa fija, no necesitas obligarlos. Les vas a pagar una tasa de interés menor. Por supuesto. Sí, pero todo eso no se sabe, como lo que tú muy bien mencionaste aquí, no se sabe que cada vez que hay una reestructuración hay una pequeña comisión para Rafael Arias, el economista, que siempre está solícito para que haya recursos para pagar y siempre le van a dar su porcentaje, pero él desde luego es el porcentaje pequeñito. ¿Por qué? Porque los otros llevan otra cantidad. Sin embargo, en estos temas hay muchos atrevidos y muchos acomedidos que todavía se atreven a mencionar en sus comentarios o demás, que qué bueno que se tengan estos grandes temas de la reestructuración en manos de Varios expertos. columnistas yo he leído que han No, dicho, no. Por favor, ¡bravo! 900 millones en este momento, cuando menos, es el negocio. ¿Qué te gusta, Rafael? Si no me corriges, que no pasa de más de 5 personas. Así es, porque además la operación es muy reducida. Pero vuelvo a lo mismo y nos lleva al tema que ocasionó esta entrevista, que les agradezco, que es el análisis de una información que yo proporciono y que me están diciendo que es lo que está sucediendo. Es lo mismito. A ver, espérame tantito. Si te sobra, ¿por qué no pagas? Si te sobra, ¿por qué no atiendes? Si tienes, ¿Por qué no provocas derrama? Exactamente. O, bueno, estás dando otra idea, mi querido Toño. ¿Por qué no agarras una partecita y le pagas? ¿Cuánto se le debe a Monex? Que a Monex no se le debía. Ahí lo tenemos. Sí, Mira, ponemos sí. debe ser la página 174. O al siguiente banco, o al otro. O les dices, jóvenes, estoy en oferta, se van a caer más, porque se van a caer más las tasas de interés. Claro. Se van a caer más. Estoy en oferta, vamos a negociar para que, pero a favor de los veracruzanos. Eso es lo que miren, ahí está el de Monex, lo tenemos 7,771. Si ustedes ven, la reestructuración pasada no existía Monex. No. Bueno, entonces sí hay una capacidad para poder liquidar a unos, poder a otros. Y quiero decir lo siguiente también, porque no es una política solo estatal, y lo tengo que decir, es una política federal. Por ahí se favorece a algunos bancos oficiales que quedaron muy rezagados, que nadie les abre ni una cuenta de ahorros, etcétera, etcétera. Hay una política ahí muy rara y que no ha sido explicada. Pero el problema central, y regreso al punto, es que estamos construyendo un esclavismo financiero. Nomás imagínense ahorita, ¿qué es lo que más se privatiza? Los servicios públicos. Y por eso ahí yo estoy a favor de aquel, ¿sí? Pero no porque él sea el dueño de esta solución y esta verdad. Los mexicanos queremos que no se venda la salud, que no se venda la educación, que no se venda la seguridad. Y no por lo que le das ahí Pacheco, no. Las grandes compañías, por favor, era increíble cómo hay, hasta en las universidades hay servicios privatizados. Sí, pero el problema, insistimos, Rafa, este tema es, tú lo sabes, muy extenso. Daría para otro programa. Es una lástima, por ejemplo, hoy al mediodía hacía la reflexión con un amigo en común de los tres. Por ejemplo, en Jalapa tiene 20 años de que no se construye un hospital público. Así es. Por ejemplo, ¿no? Y esto surgió a propósito de que pasamos por el ahora centro de alta especialidad y vimos cómo está desafortunadamente un montón de gente tirada afuera del hospital, desde luego porque tienen ahí a sus familiares, amigos, etcétera, en situaciones deplorables. 20 años, Pepe, Rafa,
que en Jalapa no se tiene un hospital público. Y ya urge. Y urge, y muchas cosas, y ¿no? como esta ciudad, Toño, otras ciudades. Pero te quiero decir una cosa, y ese es uno de los servicios. El otro servicio altamente preocupante, y vuelvo a insistirlo porque me impresionó este excelente reportaje que hizo una compañera, Isabel. Es decir, no, se está pasando a la actitud del ajusticiamiento, y eso es muy peligroso. La gente ya no aguanta. Es decir, la seguridad de la vida y del patrimonio de las personas es un servicio de origen primigenio del Estado, y no se está dando. Bueno, hay muchas fuentes ovejunas. No, y como bien lo dices, es una de las fuentes que da origen a lo que es el Estado. Así es. Y es la que se está justamente desbaratando, desboronando. Así es. Entonces, tenemos ahí un gran trabajo que hacer, y voy a regresar a un punto que parece que no tiene importancia, pero esto que hacen ustedes de poner estos temas, de poner la información, eso es muy importante, porque hay una información a la cual a mí me sometieron, y se los agradezco, porque si no me tiro un rollo mucho mayor todavía. Pero me dijeron, aquí hay un cuadro, aquí esto no lo publicó Toño ni lo publicó Pepe, lo publicó la Secretaría de Finanzas, tercer trimestre. Ah, caray, a ver, espérame, no, pues sí, él dice, la Secretaría dice que es subejercicio, es subejercicio. Vamos, perdóname, pero mira, me pongo los lentes y lo veo y digo, no, es subejercicio. Entonces, y vienen las siguientes preguntas, ¿y qué se va a hacer? Y de repente, ¿ya? Empieza como esa comedia. Pero Toño, estás loco, ¿de qué hablas? Si vamos, no te preocupes, no será la primera vez que lo dicen. Vamos muy bien, ¿qué no ves? Pues no veo, y lo quiero decir, y me interesa mucho ponerlo en el centro, porque vamos a hacer la concesión de legitimidad y legalidad, porque ahí está, y les pido que hagamos la concesión de honestidad. Correcto, ahí está, pero se necesita responsabilidad, se necesita capacidad, y lo más importante que quiere el veracruzano y el mexicano, efectividad. Pero bueno, una gran reflexión, ¿no? Se nos ha acabado lamentablemente el tiempo. Eso está muy interesante, yo creo que para otro programa, si nos permite, como 3 o 4, si nos permite Rafa Arias, más adelante lo volveremos a invitar. Muy interesante, la verdad. Yo les propongo, vamos a escuchar a los presuntos responsables o prófugos potenciales. Vamos a escucharlos. Los comparecientes. Comparecientes. Bueno, y vamos a escuchar el 10 de diciembre. Tiene otra oportunidad, ya saben quién, de ver a sus muchachitos si jugaron con el balón o el balón jugó con ellos. Y, ojo, en ese momento vamos a escuchar si hubo o no aprendizaje. Pero lo único que yo voy a recordar, y fíjense a lo que me comprometo hoy, mañana y siempre, es que son seres humanos. Si me dicen que son perfectos, caray, ya empiezo a desconfiar. Y si me dicen que no cometieron errores, salgo corriendo, porque quién sabe qué cosas se trata. Y si al rato los vuelve a felicitar su jefe, dices, no, pues ya, estoy en otro planeta. Es caso perdido, entonces, podríamos decir. Pero vamos a darle, Pepe, Toño, auditorio, por favor, vamos a darles la oportunidad, vamos a acumular información, pero sobre todo lo que ustedes están haciendo, información de los hechos. Ok, ahí está la lana. Lo quiero pensar en términos de veras, no soy inocente, en términos positivos. Ahí está la lana. A ver, ahora me vas a decir, con estos 2.300 millones de pesos, ¿qué hiciste? Porque en septiembre me dijiste y provocaste a Toño, que ya sabes cómo es el preguntón y todo eso, a que preguntara. Bueno, aquí está. Tú me dices qué hiciste. Ok, vamos a darles ese chance. ¿Por qué? Porque el místico proceso de informe, que ya saben lo que yo opino de él, sigue en el chocorrol. Ok, vamos a dejarlo que siga en el chocorrol. Les propongo dos cosas. Después del 10, le hacemos un análisis de esta las adelanto, tragicomedia, porque así va a ser. Y ojo, hay que exigir que en febrero se haga una evaluación del año fiscal. ¿Por qué? Porque es muy fácil. ¿Qué sucedió? Fíjense nada más lo auditorio. En diciembre del 18. Diciembre es un año
fiscal 2018, pero alguien llegó y no había lana y pidió, lo primero que hizo fue pedir prestado. Pero espérame, el 2018 ya estaba aprobado para el otro gobernador. ¿Se lo gastó? Se lo gastó. Es que el otro no dejó nada. Pues ¿por qué no lo denunciaste? Sí, o sea, a lo que voy es esto, tenemos que pensar. Los denuncian solo mediáticamente. Sí, pues, no, claro, porque es el entretenimiento. El circo. A ver, que venga la esposa de la fiera. ¡Wow! ¡Ay! Y ahora saquen al saltimbanqui de Rafael Arias. Y ahí va Rafael Arias. Sí. No. Aquí el problema central, ojo, casi 30,000 muertos, ojo. Y que ahí estoy, y vuelvo a insistir, estoy de acuerdo en que se atiendan a las mayorías. No se imaginan ustedes lo que es para un discapacitado, que nunca los gobiernos lo habían tomado en cuenta, que le den para que él y su familia se tome un tecito, 800,000 becas, que me extrañó mucho que no las haya mencionado en su libro. Pero bueno, claro, los jóvenes niños, hay una fórmula, ni mejor que sicarios, becarios, bueno, sí, lo que quieras, pero lo otro que se consideraba una basura, que es el ser humano de 65 años o más, por favor, qué bueno que se luche por eso. Hay una intención en este tipo de gobiernos, no estoy refiriéndome a uno en específico, que tenemos que asegurarnos que se consolide. Yo estoy en desacuerdo que se consolide lo anterior, porque ahora todo el mundo está calladito. El empresario aquel hacía negocios no porque fuera bueno vendiendo y comprando, sino porque el moche era muy grande, ¿verdad? O porque fingía, o porque era una empresa fantasma, o lo que sea. No. Lo que ustedes están proponiendo me parece adecuado. Participar y evaluar. Aquí está. Mira, son mis 11 dedos. Este ya fumó de cuál. Muy bien, pues muchas gracias, Rafa Arias, por esta interesante charla. Gracias. Pues ya llegamos al fin de esta transmisión de lo nos que hay. Extendimos demasiado. Pero muy interesante, la verdad, valió la pena. Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión de lo que hay. Y pues nos vemos para la próximo jueves, si Dios nos lo permite. Feliz fin de semana, sean felices y pórtense bien. Gracias. Gracias. Eso va a salir en Veracruz. En México sí, en México hay un mercado familiar que se lo disputa las grandes televisoras, el mercado de los chismes. Sí.